Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy prepárense para un bombazo, un notición que hará temblar los cimientos de Hollywood, y de Turquía, por supuesto. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante y hasta ahora, supuesto amor secreto entre dos de las estrellas turcas más queridas y admiradas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo con ansias. Las redes sociales han estado que arden con rumores, insinuaciones y fotos que a simple vista podrían confirmar lo que todos queremos creer: realmente existió, o existe, un romance oculto entre estos dos ídolos. Hubo un amor que se mantuvo en secreto lejos de las cámaras y los flashes. Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo todos los detalles, desde los rumores iniciales hasta las pruebas más contundentes, pasando por las declaraciones ambiguas y las miradas cómplices que nos han dejado con el corazón en un puño. Antes de empezar, y para que no se me escapen ninguna primicia, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme, análisis o exclusiva del mundo del entretenimiento. No se arrepentirán. Y ahora, prepárense para el chisme. Comencemos por el principio. ¿Cómo y cuándo surgió esta supuesta conexión? Todo empezó, como suele ocurrir, con el éxito arrollador de la serie Erkenci. ¿Quién no recuerda la química explosiva entre Sanem y Can, los personajes interpretados por Demet y Can? La serie conquistó corazones en todo el mundo, y la química en pantalla era tan palpable que los fans no tardaron en especular: ¿será real? ¿Estarán juntos en la vida real? La respuesta, como siempre, es complicada. Pero para entender la magnitud de este rumor y el porqué de su persistencia, debemos retroceder a los orígenes de Erkenci. La serie, una comedia romántica que combinaba el encanto de Estambul con la frescura de una historia de amor juvenil, rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La trama, que giraba en torno a Sanem, una joven soñadora que aspira a ser escritora y que inesperadamente se enamora de Can, un fotógrafo de renombre, cautivó a audiencias de todas las edades. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman desde el primer episodio fue innegable. Sus interacciones, llenas de miradas significativas, roces accidentales y diálogos ingeniosos, crearon una conexión que trascendía la pantalla. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la complicidad que demostraban, todo apuntaba a algo más que una simple relación laboral. Los fans ávidos de romance no tardaron en crear teorías, analizar cada detalle y soñar con la posibilidad de que ese amor ficticio se trasladara a la vida real. Durante la emisión de la serie, los rumores de romance se intensificaron. Las fotos juntos, las entrevistas llenas de guiños, las declaraciones sobre lo mucho que se admiraban, todo alimentaba la llama de la esperanza. Se les vio juntos en eventos, en fiestas, e incluso circulaban fotos de ellos en situaciones que parecían más allá de la simple amistad. La prensa, siempre atenta a los detalles, comenzó a cubrir cada movimiento de los actores, alimentando la expectativa y el interés del público. La popularidad de Erkenci y la creciente especulación sobre la relación entre Demet y Can generaron una verdadera fiebre. Los fans crearon cuentas dedicadas a analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada. Comparaban fotos, creaban collages, y escribían fanfics que exploraban la posibilidad de un romance secreto. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y debates sobre la veracidad de los rumores. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, y la vida personal de sus protagonistas, en el tema de conversación favorito de millones de personas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la clave está en analizar las pruebas. Primero, tenemos las declaraciones de ambos. Demet, siempre reservada con su vida privada, nunca confirmó ni negó directamente los rumores. Sus respuestas eran sutiles, llenas de ambigüedad, dejando siempre la puerta abierta a la especulación. Sus declaraciones eran cuidadosamente medidas, evitando afirmaciones categóricas que pudieran comprometerla. En entrevistas solía hablar del cariño y la admiración que sentía por Can, pero sin entrar en detalles sobre su vida personal. Mencionaba la conexión especial que tenían en el set, la complicidad que compartían, pero sin revelar nada que pudiera interpretarse como una confirmación de un romance. Can, por su parte, a menudo respondía con sonrisas y evasivas, lo que para muchos era una clara señal de que algo pasaba. Su actitud era similar a la de Demet, evitando confirmar o negar los rumores. Sus respuestas eran cortas y enigmáticas, alimentando la curiosidad del público. A veces soltaba frases ambiguas que daban a entender que algo existía,
pero sin revelar la verdad. Su silencio y sus evasivas solo sirvieron para aumentar la especulación y el interés en la supuesta relación. Luego tenemos las fotos. En las redes sociales, los fans analizaban cada imagen, cada gesto. Un simple abrazo, una mirada prolongada, una mano en la espalda, todo era motivo para avivar los rumores. Se filtraron supuestas fotos de ellos juntos en momentos íntimos, aunque la autenticidad de estas fotos siempre fue cuestionada. Estas imágenes, aunque nunca fueron verificadas, circulaban ampliamente y eran compartidas por miles de personas. El hecho de que existieran y que la gente se las creyera, ya es significativo. Esas fotos, aunque pudieran ser falsas o sacadas de contexto, demostraban el deseo del público de creer en un romance entre los actores. Otro elemento importante son los testimonios de personas cercanas a ellos. Algunos miembros del equipo de Erkenci-Kuş comentaron sobre la conexión especial entre los actores. Hablaban de miradas cómplices, de risas compartidas y de una energía especial que se sentía en el set. Estos testimonios, aunque no eran pruebas directas, sí alimentaban la narrativa del romance secreto. Los maquilladores, los vestuaristas, los técnicos, todos ellos, de alguna manera, contribuían a la leyenda. Sus palabras, aunque sutiles, sugerían una conexión más allá de lo profesional. ¿Pero por qué mantenerlo en secreto? ¿Por qué no confirmar o desmentir los rumores? Aquí entran en juego varios factores. Primero, la imagen pública. En el mundo del espectáculo, la vida privada es un bien preciado. Un romance público, especialmente si es con una coestrella, puede atraer mucha atención, y a veces demasiada. Podría afectar la imagen de ambos actores, y podría generar problemas con los contratos y las marcas que los patrocinan. Un romance confirmado, aunque pudiera ser beneficioso a corto plazo, podría generar expectativas poco realistas y, en caso de una ruptura, tendría un impacto negativo en la imagen de ambos. Además, existía la presión de los fans. La fanaticada de Erkenci-Kuş era, y sigue siendo, enorme. La idea de que sus ídolos estuvieran juntos era, para muchos, un sueño hecho realidad. Si confirmaban el romance, la presión sobre ellos sería aún mayor, y cualquier desacuerdo, cualquier crisis, se convertiría en un drama público. La expectativa de los fans podía ser muy alta, y cualquier decepción, muy dolorosa. Confirmar un romance también implicaba asumir una gran responsabilidad, y la exposición mediática resultante podría ser abrumadora. Otro factor a considerar es la estrategia de marketing. Un romance rumoreado, pero nunca confirmado, genera más interés que uno confirmado. Mantiene a los fans enganchados, alimentando su curiosidad y su deseo de saber más. Es una forma de mantener a la serie y a los actores en el centro de la atención mediática. El misterio, la especulación, el será o no será, son herramientas muy poderosas para mantener el interés del público. La ambigüedad crea un círculo de expectativas que a su vez genera más interés y atención. Ahora bien, ¿qué ha pasado después? ¿Cómo está la situación actual? Con el tiempo los rumores fueron disminuyendo. Demet encontró el amor y se casó, aunque posteriormente se divorció. Can, por su parte, también ha tenido sus propios romances. Ambos han seguido sus carreras, cosechando éxitos y demostrando su talento. Demet Özdemir, después del éxito de Erkenci-Kuş, protagonizó varias series de televisión, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su matrimonio, que fue ampliamente cubierto por los medios, fue una prueba más de su deseo de mantener su vida privada bajo control. Sin embargo, el divorcio posterior, aunque discreto, fue un recordatorio de la volatilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Can Yaman, por su parte, ha continuado su carrera en Turquía e internacionalmente, protagonizando series y películas que lo han convertido en un ícono global. Su fama, su atractivo y su capacidad para generar controversia lo han mantenido en el centro de la atención mediática. Sus romances, aunque a menudo fugaces, también han sido objeto de especulación. Su presencia en eventos internacionales y su creciente éxito en el extranjero han contribuido a mantener viva la imagen de un hombre misterioso y seductor. Pero, ¿eso significa que el amor secreto, si es que existió, ha terminado? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Podría ser que en algún momento hubo algo entre ellos. Podría ser que simplemente eran muy buenos amigos. Podría ser que todo fue una estrategia de marketing muy bien orquestada. La ambigüedad es la esencia de este asunto.
No hay pruebas concluyentes, no hay una declaración oficial, y la especulación es la única constante. Lo que sí sabemos es que la química entre Demet y Canen Erkenciscus fue innegable. Nos regalaron momentos inolvidables y nos hicieron soñar. Y aunque el misterio de su supuesta relación secreta siga sin resolverse, la magia de su actuación en la serie sigue viva en nuestros corazones. La serie sigue siendo un éxito, y la nostalgia por la historia de amor entre Sanem y Khan perdura en el tiempo. Así que amigos, en resumen, los rumores sobre un romance secreto entre Demet Özdemir y Can Yaman han sido intensos, alimentados por la química en pantalla, las miradas cómplices y las declaraciones ambiguas. Las pruebas son mixtas y nunca tendremos la confirmación oficial. Lo que sí es cierto es que nos regalaron una historia de amor en la pantalla que nos cautivó a todos. La serie, sus personajes y la conexión entre los actores han creado un mito que perdura en la memoria colectiva de sus seguidores. Y bueno, hasta aquí mi análisis sobre este apasionante tema. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún chisme, análisis y exclusiva del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.